no sé, me parece a mí que el tío Paco ya está. Pues ya lo conté el otro día. Si está el tío Paco, si estás por ahí y puedes entrar, adelante, adelante. Sí, buenas noches. Estaba escuchando esa anécdota del hermano Agustín. Que Dios bendiga poderosamente a todos. De verdad que es un enigma. Es algo que no se puede entender con esta mente humana. Que un Dios tan grande y tan poderoso se hiciera igual que nosotros, para habitar en medio de nosotros, para llevarse el imperio de la muerte, para llevarse la cautividad, para llevarse nuestros pecados. Él se hizo maldito siendo bendito. Qué Dios más grande que tenemos. Eh, y bueno, y ahora se me oye, porque he visto que voy atrasado. Por favor, ¿alguien me puede decir si voy bien ahora? ¿Me están escuchando? Amén. Vale, entonces sigo. Gracias, Agustín, hermano. Bueno, pues, ya que el hermano ha mencionado el tema de la creación, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 25. No va a existir, estoy trabajando en el mercado, pasa mucha gente, hay música, a veces van a escuchar gente hablar, pero bueno, lo importante es que estamos aquí, reunidos en la presencia del Señor. Cualquier lugar es bueno para hablar de Dios y nunca nos tenemos que avergonzar, porque dice la palabra del Señor que se avergüence del Evangelio, será también avergonzado delante de mi Padre. Yo quisiera leer en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 25, aunque no tengo la Biblia, me sé el texto de memoria. Dice, y Adán y Eva estaban desnudos delante de Dios y no se avergonzaban. Por favor, ¿me puede confirmar si se ha oído el versículo que acabo de, de relatar? Libro de Génesis, amén, Dios te bendiga, Agustín. Bueno, vamos a intentar de abrir un poquitín el paréntesis de la Biblia para hablar un poco de esta situación. Dice que Adán y Eva estaban desnudos en el huerto del Edén y no se avergonzaba de Dios. El motivo de que no se avergonzara delante de Dios es porque estaba en un estado de inocencia, donde no existía maldad, donde no existía malicia, porque por cierto no la conocían. Allí ellos se paseaban con toda tranquilidad y Dios les observaba y ellos pues hacían sus, sus cosas cotidianas, pero llegó un momento que tuvo conversación la serpiente con Eva. Una conversación que le dijo, ¿qué? ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¡Ja! La serpiente hace como un exclamo, diciendo, ah, sí, porque sepáis que el día que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis como Dios. La tentó la serpiente a Eva. Y lo malo de todo no es que tentara a Eva, lo peor es que Eva accedió a la tentación. Está bien lo que en esta noche quiero decirte y comunicar. No hay tentaciones en el mundo si no hay alguien que ponga oído a escuchar la tentación. No sé si me van entendiendo. Lo voy a repetir. No hay tentación en el mundo si no hay alguien que ponga oído a esa tentación. Y ahora aquella mujer, queriendo provocar algo nuevo, queriendo sentir algo especial, queriendo buscar cosas nuevas que no tenía, cogió y accedió. Accedió. No vayas buscando cosas nuevas. No vayas por latitudes que te pueden hacer daño. No vayas de ninguna manera escuchando tentaciones que nada bueno te va a traer. Ten en cuenta que el diablo, Jehová Dios lo reprenda en esta noche, nunca nos va a venir tentando
con algo inferior de lo que tenemos, siempre va a venir usando una magnitud para poder caer en la tentación. Fíjate bien lo que le dijo: el día que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice la palabra, seréis como Dios. Fue tentada Eva, quería ser como Dios. Obviamente, quería ser como Dios. Y dijo, bueno, yo voy a comer, a ver lo que pasa. Y cuando comió de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, también le dio a su compañero. Cuando el ser humano entra en la tentación, no simplemente provoca un desliz hacia la persona que lo ha hecho, sino que provoca una contaminación a lo que está cerca de él. Eva provocó a su compañero diciéndole, come. Y el hombre, Adán, por amor a Eva, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Comieron y se despertaron los orígenes de la maldad, de la conciencia, del bien, del mal, el miedo, el temor. Se despertaron unos sentidos que ellos no tenían ni nunca habían provocado esos sentidos, pero a comer lo provocaron. Y ahora Adán se sintió que estaba desnudo. Fíjese bien, capítulo 2, versículo 25, dice, Adán y Eva estaban desnudos delante de Dios y ellos no se avergonzaban. Y ahora, sin embargo, a comer la tentación de la serpiente a través de Eva, Adán se siente desnudo. Se tapa, se tapa, se tapa, se tapa. No quieras, no queramos, no queráis tapar las cosas que hemos hecho mal. Pues nada sirve, nada vale, no va a haber nunca prosperidad. Y dice la santa palabra del Señor que Dios se dio cuenta y preguntó, Adán, llamó a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y yo digo, iglesia del Señor, es que en aquel momento Dios no era omnisciente, es que en aquel momento Dios no era omnipresente, claro que lo era omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero Dios estaba esperando la respuesta de ese hombre a ver en qué grado había degradado la santidad del Espíritu. Y Adán dice, Señor, tuve miedo y me escondí. Y viene la voz de Dios y dijo, ¿y quién te ha enseñado a tener miedo? Cuando nosotros vivimos en la plenitud de la conciencia, escuchen bien, cuando vivimos en la plenitud de la conciencia, tenemos esa santidad completamente en nuestro interior y nos damos cuenta cuando hacemos mal y cuando no lo hacemos. Nos damos cuenta cuando hemos hecho algo irregular que Dios no le agrada, porque como tenemos la conciencia en la inocencia, por eso actuamos. Y Adán dijo, Señor, tuve miedo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó a tener miedo? Entonces, ¿has comido? ¿Has comido? ¿Has caído en la tentación? ¿Has ido a buscar esa tentación que os dije de un principio? Amén, sí, Agustín, estoy en hotel, pero aunque esté en el hotel, cuando predico cierro mis ojos, pero no me entero de nada. Amén, siento que hayan entrado algunos y no escuchan, ¿no? Pero vamos a seguir este relato bíblico que nos hace mucho bien en esta bendita noche. Y Adán le comentó a Dios, tuvo miedo, fue valiente, aunque cayó en la tentación. Te lo voy a repetir, Adán fue valiente, aunque cayó en la tentación. Y en esta noche el Señor te dice, ¿dónde está tu valentía en decirme en qué has caído en la tentación? Y dice la palabra del Señor, que le dijo, Eva, ¿por qué has pecado? ¿Por qué has comido? ¿Por qué has desobedecido? ¿Por qué has hecho esto? Porque Dios en su gran magnitud de Dios y de misericordia no quería que hiciera eso el hombre que había creado, porque si no se abría la ventana, el telón
del pecado. Y la consecuencia del pecado, dice el Señor, es la muerte. Y dijo Eva al Señor, Señor, yo no fui, fue la serpiente que tú creaste. Eva se limpió de la culpa dándosela a la serpiente. Y es verdad que la serpiente fue la culpable, pero también es verdad que la serpiente no le mintió a Eva. La serpiente no le mintió, le dijo la verdad. Le dijo, ciertamente el día que comeres del árbol de la ciencia de bien y de mal, seréis semejante a Dios. No le mintió, le dijo la verdad. El diablo no te va a venir diciendo mentiras para que caiga en la tentación. El diablo va a venir a nuestras vidas diciendo, no te preocupes, no va a pasar nada. No te preocupes si caes en esa tentación, no te va a pasar nada. Pero el Señor dice en esta noche, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores sentado. Y dice la palabra del Señor, bienaventurado aquel que soporta la tentación. Pues dice la palabra del Señor, bendiciones mi hermano Pastor Ronnie, bendiciones, dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando la haya soportado recibirá la corona de vida. Fíjese lo importante que es resistir. Dice el Señor, resistir al diablo, resistirlo, porque el diablo viene en forma de tentación. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación viene buscando a cada uno de nosotros. Pero cuando soportamos esa tentación, viene un galardón. Pero cuando caemos en la tentación, lo que degrada es nuestra vida espiritual. Aleluya. Por eso, iglesia del Señor, hay que ser valiente para saber cuando viene el diablo tentando a nuestras vidas. Amén. Viene sofocando nuestro interés para caer en la tentación. Porque el diablo lo que quiere es que caigamos, que no nos levantemos, que sigamos en el pecado, que no hagamos caso a la voluntad del Señor, que vayamos con esa idea vaga de decir, no pasa nada, si has cometido eso, no te preocupes, que Dios te perdona. Cierto es, el rey David pecó. El rey David pecó, ustedes recuerdan, dice que en el tiempo que los reyes tenían que salir a la guerra, David quedó en palacio. Bien, quedó en palacio. Cuando queda uno en palacio y no va a la guerra, entra en la tentación. Fíjese bien, David dice que estaba en palacio y subió a una terraza al descubierto cuando estaba... ¿Sorry? 14 euros. Yes. Perdón. Cuando estamos en la terraza, this is nature, eh? Is that real, Rob? Yes, really, yes. From where? For Brasil. From Brazil. Yes. Disculpame, hermano, lo siento de verdad. Disculpame. All de Brasil. Disculpame, hermano. Y lo que quiere el diablo es que cuando hemos caído, nos levantemos. Es verdad que David pecó, dice que en el tiempo que iban los reyes a la guerra, se quedó en palacio. Fíjese bien el acontecimiento. Dice que David estaba en la terraza, no había nada, estaba descubierto. ¡Ay! Estaba descubierto. Y dice que allí vio a una mujer que se bañaba. Fíjese bien cómo es la tentación. La tentación la adorna de tal manera que dice que no pasa nada, David, que no pasa absolutamente nada, tiene cientos de concubinas, pero que no pasa nada. Ahí está esa mujer que se está bañando. Ay, Dios mío, Señor. Y es verdad que Dios perdona todo nuestro pecado. Pero fíjese, 40 años de día y de noche, dice, fueron mis lágrimas de sustento en mi cama. Cómo me cubrieron con gusanos. David lloraba y gemía. Y es verdad que el Señor le perdonó. Claro que le perdonó.
porque Dios perdona en su alta misericordia, pero fíjese bien el pago que tuvo que hacer David, fíjese la consecuencia de David. Dice: Señor, no permita que mi alma vea el Seol, devuélveme el gozo de la salvación. Ay, Padrecito mío, cómo aclamaba el gozo de la salvación, cómo estaba aclamando de ser el mismo que era antes. Os digo algo, es fácil caer en una tentación, es muy fácil, pero a veces es muy difícil salir de ella. ¿Sabes por qué? Porque, como dice el diablo, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, que no se entera nadie, que no te ha visto nadie. Tú sigue de esa manera, sigue así como estás haciendo, pero ahí viene la voluntad del Señor y dice: no te puedo dar ningún galardón porque no has soportado lo que el diablo, porque muchos de nosotros, dice que Dios no tienta a nadie. Escuchen bien, escuche bien, es que esto es tremendo. Escuche bien, que esto es tremendo. Dios no tienta a nadie, ¿vale? Por si hay alguien que piensa de que Dios le ha tentado. No es bíblico y no es correcto. Dios no tienta a nadie. Dice la santa palabra del Señor que cada uno es tentado según su concupiscencia. Y hermano, ¿y qué es la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia es el deseo grande, el deseo enorme, el deseo que lo anhelas de pecar. Por eso, en esta bendita noche, amén, quiero decir a la audiencia de nuestro Señor Jesucristo, que tengamos nuestra conciencia tranquila, amén, que no estemos al descubierto, que no tengamos nada que avergonzarnos delante de Dios, amén, dice el Señor, amén, que no tengamos que avergonzarnos de nada, amén. Es verdad, dice que a veces fallamos, claro que sí, pero el fallar no significa alejarnos de Dios. Fallar no significa que tenemos que estar buscando, amén, un culpable el que te ha hecho fallar. Nadie falla porque te lo diga, uno falla porque quiere. Por eso la santa palabra tiene que decir en esta bendita noche: y amada iglesia, siento de verdad, es que no puedo, tengo todo esto en el mercado y tengo que recoger, ya me están llamando la atención, amén, de que no te dejes, no te dejes, que Dios lo ve todo. Dios en su omnisciencia sabe lo que estás pensando. Dios sabe, en el amor inmenso que tiene Dios, que Él te va a ayudar. Pero a veces es necesario confesar. No echarle la culpa a los demás. No, yo no fui, fue la serpiente que tú creaste. Al final la culpa la tiene siempre Dios. Pues no es cierto. Dios está aquí en esta noche para coger y decirte: no te preocupes. Tú no te preocupes, tu conciencia tiene que estar limpia. Si por un motivo que en esta hora no hace falta ni que me explique, ni que escriba, sino que te ponga directamente con la cobertura del Espíritu Santo. Amén. Como a veces he dicho, y sigo diciendo, y lo voy a decir, es imposible hacer que un pájaro vuele si no le matas. Pero sí lo que podemos hacer, que ese pájaro que vuela alrededor nuestro, y lo digo metafóricamente para que usted me entienda, ese pájaro que está rodando en nuestra cabeza, que no te haga el nido, que no te haga un nido, que no te haga un nido de ninguna de las maneras. No, no y mil veces no. Ser valiente, reprende, ata. Una conciencia limpia es la garantía de un galardón para el reino de los cielos. Una conciencia limpia que no tiene nada que avergonzarse es el pasaporte para la eternidad. Por eso, como ha dicho nuestro hermano Ronnie de ahí, sin santidad nadie verá al Señor. Paz y bien para todos. Siento mucho, pastor amado, de tener que cortar porque me están llamando la atención. Amén. Gloria al Señor. Amado Ronnie, recibe un abrazo desde España hasta Perú. Amado pastor Alberto, igual para ti. Y Agustín, amado mío, adelante. Pues amén, amén y amén. Yo creo que no hay que decir absolutamente nada.
No hay que decir nada. Es cierto todo lo que ha dicho. Y es bíblico 100%. Y lo más importante de todo, que es de Dios 100%. Amén. Eh, si yo tengo, por decirlo así, perdónenme que añada estas dos palabras, si yo tengo un Mercedes último modelo, de esos caros, y me vienen con un 600, no sé si me entienden, con un 600 te lo cambio, no se lo voy a cambiar, no se lo voy a cambiar. Pero si yo tengo 600 y me vienen con el Mercedes, igual, pues que es un Mercedes, es que vale un capital, igual lo cambio. Por eso vamos a tener cuidado, le decía el hermano, con el pájaro. Cuidado el pájaro, cuidado el pájaro. Bueno, pues muchas bendiciones. Amén. Nada, si alguno queréis entrar a decir algo de la palabra o decir alguna cosa, adelante, adelante. Amén, Paco, tema de Dios, palabra de Dios, amén. Una palabra de Dios. Sobre Adán, Eva, explicado, tema de Dios. Amén, amén a la palabra. Que Dios lo bendiga mucho. Pues amén, amén a la palabra necesaria y bien explicada. Dios lo bendiga. Amén, amén a la palabrita, que Dios lo bendiga grandemente por esa palabra ungido y bendecido para bendecir. Amén y amén. Pues amén, amén a la palabra, que Dios me lo bendiga grandemente, Pastor Escalona, y ha sido una palabra bien explicada, y amén, amén, amén. Bueno, pues amén. No sé si el pastor Ronnie nos está escuchando y quiere entrar a decir algo. Pastor Ronnie Falcon, si puedes o quieres entrar, adelante. Bueno, pues parece que el hermano, pues no podrá, no podrá. Es que es mucha la distancia. Me parece que no se ha dicho que están en Perú. Bueno, están por ahí muy lejos. Pues nada, va a entrar ahora la hermana, me parece que la hermana Marifé, la que tiene hoy el encargo, este encargo tan, de verdad, para mí, un encargo precioso. Amén. El anunciar las personas que están necesitadas. Hermana Marifé, adelante, adelante si puedes. Pues amén, amén, tío Agustín. Tenemos 18 peticiones y seguimos orando por la sierva Irene, sanidad completa. Por la niña del campero, sanidad completa. Por una hermana del pastor Samuel Pisa y por su cuñado que está con quimioterapia. Y oramos también por su casa al completo. Por la tía Loles, que ha salido esta mañana ya del hospital, amén, está en casa, pero seguimos orando por recuperación. Por el tío Pascual, que le tienen que hacer pruebas, y por la petición de su corazón. Por la niña Cataleya, que el Señor haga su obra. Por el hijo de la tía Geli, sanidad completa. Por el hermano Sergio, por su vida espiritual y la petición de su corazón. Por el pastor Ricardo Pisa, por recuperación y por su vida. Fortaleza. Por el pastor Adolfo Escalona, está débil, fortaleza para él. Por la casa del tío Juan de Jerez, por fortaleza. Oramos por el matrimonio de siervos Jonathan y Musi, por fortaleza, y por su niño Ismael, recuperación, que sea pronto. Por Rosa Hernández, por fortaleza. Por la casa de la hermana Sole, por su casa al completo. Por la recuperación de su yerno, que fue operado del corazón, que tenga una recuperación pronta. Por la hermana Ones, por la petición de su corazón y fortaleza. Por la joven
Alba, recuperación completa y fortaleza. Por dos mujeres que se conectan al sello, Joaquín y la hermana Yumara. Las dos están en estado crítico, sanidad completa para ellas. Y seguimos pidiendo por mi enfermedad. Ya sabéis que en septiembre me intervienen de las dos operaciones, pues para que todo salga bien. Bendiciones, estas son las peticiones de hoy. Pues Dios te bendiga, Dios te guarde. Y hermana, el deseo de toda la iglesia, de todos que estamos aquí, es que Dios te restablezca por completo y estamos seguros que si te operan ahora en septiembre, va a estar Dios en esa operación. Pues nada, oramos ahora por todos. Estas peticiones no podemos orar individualmente. Lo primero, que no me acuerdo, y lo segundo, que llevaría muchísimo tiempo. Aunque así que vamos a orar todos junticos por estas peticiones, nos unimos en un mismo pensar, en un mismo sentir. Y saben, según la Biblia, en muchas ocasiones cuando el pueblo se juntaba a orar por una cosa, Dios se la concedía de inmediato. Con que así que ahora todos junticos. Te alabo, mi Jesús, y te ensalzo, Padre querido. Y te doy muchas gracias, Señor, por la paciencia que tienes con nosotros. Te ruego, Padre querido, que tú, Señor, nos ayudes, Padre, a escapar de las trampas del enemigo, Señor. Te lo ruego, Padre querido, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, mira las peticiones que han sido puestas delante de tu altar, Señor. Estas peticiones, Padre querido, que están ahí, son personas necesitadas, Señor. Son personas, Padre querido, que vienen ante ti, Dios de gloria, como venían aquella gente que venían a tu presencia, que venían ante ti para que tú oraras por ellas. Entrabas en los pueblos, Señor, entrabas en las ciudades y la gente se amontonaba, Señor, porque tú tenías solución a sus problemas, Señor. Pues ahora estas personas, cada una, tienen un problema distinto, Señor. Padre, se ponen ante ti sabiendo y entendiendo que tú puedes hacerlo, Señor, que tú puedes, Padre. Lo creemos que tú puedes solucionarlo. Y te rogamos, Padre, que tú vengas con el poder de tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos, solucionando todos sus problemas. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Padre, es en tu nombre, Señor, y conforme, Dios de gloria, a tu palabra y conforme a la autoridad que nos damos, Señor, nosotros sabemos, Padre, que tú ya estás obrando. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios por este culto, gloria a Dios por todo lo que ha acontecido y nada, aquí ahora estaremos, si Dios quiere, el miércoles, aquí nuevamente a la misma hora, traeremos otro cachico, como queramos llamarlo, de cielo, otro cachico de pan, o de alguna otra cosa, pero un trocito para ir alimentándonos. Aunque así que ahora voy a dar gracias al Señor y damos por terminado este culto. Luego después ya mandaré si alguien tiene que decir algo. Señor, te doy muchas gracias, Padre querido.
porque nos has dado un culto de gloria, un culto de bendición, Padre querido. Señor, nos has recordado que la serpiente está para engañar. Nos has recordado, Señor, que Adán y Eva estaban desnudos, pero que no sentían nada. Señor, te doy muchas gracias, Padre. Te ruego, mi Señor Jesucristo, que tú nos protejas, mi Dios, de las serpientes que andan por todas partes. Hay en algunas ocasiones, Señor, que nos es imposible evitarlas, pero si tú estás con nosotros, Señor, seguro que las vamos a evitar. Te doy muchas gracias por todo y ahora nos despedimos de este culto, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, pues si alguien tiene que decir algo ahora, adelante, adelante. Pues llámame a Jotín, tío Jotín. Gracias por la moderación, tío, a Jotín. Padre bien a todos. Amén, amén. Pues nada, bendiciones para todos. Estar con vista por todas partes, mirando por todos sitios, a ver dónde pisamos y a ver lo que hacemos. Amén. Y el miércoles estaremos aquí. Amén. Estará, me parece que nuestro hermano, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, aquí estaremos todos juntos para hacer un Tomás para la gloria del Señor. Bueno, pues nada, que el Señor os bendiga y que tengáis dulces sueños todos. Amén. Nada, hasta el miércoles. Bendiciones. Pues amén, amén. Un poderoso culto de victoria, de verdad, que ha sido un culto que yo he gozado. Dios os bendiga, buenas noches y hasta el próximo día. Bendiciones.